Bueno, gracias por acompañarnos. Estamos en este segundo bloque de Avivando Giles, en el programa número 36 de San Miguel de Tucumán para todo el mundo. Contame, Miriam, ¿qué tenemos en este bloque? En este bloque sobre economía queremos analizar qué es lo que ha pasado esta semana pasada con el tema de la caída abismal de las acciones en los mercados bursátiles, también la altísima tasa de interés y el fuerte encontronazo que ha tenido Caputo con el sector bancario, porque no da más, no pueden seguir trabajando como vienen, digamos, condicionados, intervenidos con el mega corralón que le impuso el gobierno de Javier Milei al sector financiero bancario en la Argentina, porque no todo el sector financiero está limitado con las medidas económicas. Hay un sector que timbea y hace carry trade y hay otro que no la está pasando bien. Sí, principalmente estas noticias son de la semana pasada, ya son graves. Ya vamos a analizar las de esta semana que recién comienza. Pero lo que ya se perfilaba la semana pasada es una alta tasa de interés. Una empresa o una pyme va a descontar un cheque y tiene que pagar más del 100% en el banco por descontar ese cheque de intereses. Las hipotecas, yo creo que por ahora nadie se va a ir a hacer una hipoteca porque están muy altos los créditos, los bancos también superan el 100%, ya la tasa de interés que le pagan a la gente, al minorista, alcanza casi el 60%, dependiendo del banco, entre el 50 y el 60% anual, lo que desfavorece la inversión. Porque es preferible tener, si tengo 200 millones, 300 millones de pesos, los pongo en el banco, me da una renta, esos dólares, después esos pesos, como está planchado el dólar, después voy y compro dólares. Si yo tengo 200 millones de pesos, que mucha gente tiene, empresarios que podrían invertir ese dinero, tengo 200 millones, me pagan el 5% y tengo 10 millones, esos 10 millones compro dólares y tengo 6.000 dólares. 2 o 3 meses tengo los 200 millones y 20.000 dólares. Es un negocio redondo, porque estos muchachos lo planchan al dólar y te dan una alta tasa de interés. Entonces ese es el famoso carry trade, eso es lo que desfavorece la inversión y cada vez es más alta la tasa que pagan. Entonces, ¿quién va a querer invertir en Argentina? Tampoco van a venir grandes inversiones para dar, generalmente necesitamos inversiones para que se generen puestos de trabajo o que los que tienen dinero en Argentina inviertan y se generen trabajo. El trabajo hace que la gente cobre un sueldo y ese sueldo se gasta y se produce el consumo, que es una cadena donde todos trabajan, donde todos ganan y se vive mejor. Eso pasa en una sociedad capitalista, pero nosotros parece que no somos capitalistas. Cada vez parece más comunista el gobierno de Milei, el Toto Caputo y Sturzenegger. Son el trigo del fracaso argentino, este personaje que incluso Miriam, desde el exterior, tiene que viajar mañana, creo Milei, no sé si va a viajar a España, porque mañana pasado tiene un encuentro con la gente de la ultraderecha de Vox, ahí en España, pero ya de España llega el mensaje de que ya no es un líder mesiánico, que es un presidente que debe vivir la realidad que le plasmaron ayer en los votantes argentinos, entonces ya no es ejemplo de nada, es ejemplo del fracaso de este experimento, porque lo de Milei es un experimento económico por parte de la derecha mundial, que siempre que somos nosotros parte de los experimentos. Fuimos el experimento con el Plan Cóndor, fuimos un experimento con Menem en las privatizaciones, fuimos un experimento ahora con Milei y esta política de la nada. Bueno, no es de la nada, realmente le sacan los impuestos a los ricos y ajustamos más a los pobres. No hay ningún secreto. Pero yo creo que el fracaso de Milei ayer también es el fracaso de Trump, es el fracaso de Bolsonaro en Brasil y de la Giorgia Meloni también, porque ellos son los que lo apoyaron y lo incentivan, a pesar que muchas veces aplican políticas distintas a la que lo alaban a Milei, porque todos esos países protegen a su economía, protegen a sus trabajadores y lo aplauden a Milei porque, bueno, Milei entrega el patrimonio nacional, entrega los recursos naturales, las tierras raras, como le dicen ahora, que es donde únicamente hay inversiones en Argentina en el sector minero, pero es para extraer. Y dentro del plan RIGI que no nos queda nada a nosotros, realmente ni siquiera es una actividad que tenga retención. Así escúchame, pero bueno, Milei no gobierna solo, o sea, el Congreso de la Nación, ambas cámaras, tanto senadores como diputados, le han dado las leyes para que haga todo esto y sobre todo hay que recordar que todos los gobernadores han apoyado el blanqueo de capitales. Con sus diputados, con sus senadores. Con sus diputados y senadores, lo cual
Por supuesto que es una medida que seguramente eso se va a desatar en algún momento la investigación de dónde salieron tantos fondos, tantos dólares de familias que no pueden explicar los patrimonios que tienen, y la FIP, que no les va a cobrar impuesto por todo el dinero que han evadido, porque la evasión tributaria sí es un delito federal y sí no es escarcelable, digamos, dependiendo de si le den 6 meses, 3 años, 5 años, terminan en prisión. Bueno, pero yo creo que lo que pusieron la plata para la campaña de Milei, lo primero que le exigieron fue el blanqueo. Claro. Eso es seguro, digamos. La verdad, Juan, que es poco alentador el panorama, y hemos visto, trayendo un poco más acá el tema del planteo económico, ¿qué está pasando en Tucumán? ¿Se puede vivir? ¿No se puede vivir? ¿Cómo están las medidas? Hemos visto protestas en organismos como el IPLA de gente que dice que no puede pagar ya los impuestos, las tasas y contribuciones. Sí, yo creo que eso está motorizado por los intereses personales y familiares de un legislador como Seleme, que es dueño del supermercado, y probablemente alguna multa del IPLA no quiere pagar. Llama mucho la atención que él sea alguien del consumo, que tenga negocio vinculado al consumo, la venta de bebidas, que es un supermercado que vende de todo, y vaya contra el IPLA. Llama mucho la atención un personaje que, como Seleme, que también quería que no se construya más casas para el pueblo, populares, a través del FONAVI, a través del Instituto de la Vivienda, sino que se la dé a los bancos para que sea a través de hipotecas, cuando él mismo logró una exención para la citrícola de la familia, más de 2.000 millones de pesos este año en renta de la provincia. Un personaje realmente siniestro para los tucumanos, para todos, solo trabaja para hacer más rico a él y su familia. Pues se ve que, hablando de exención, los que han sido beneficiados en Tucumán con la exención tributaria del 0% de la alícuota, o sea, no van a pagar nada hasta todo lo que queda del año, hasta el 31 de diciembre, son la Cámara de Transportistas de Personas con Discapacidad. ¿Sí? Son 127 los inscriptos, en realidad los que están publicados por la Dirección General de Renta, y eso es parte, digamos, del resultado de las protestas que hacían, porque primero el gobierno les paga tarde los servicios, y cuando pagan tienen que pagar muchos impuestos dentro de la provincia, entonces ya no le dan los números. En eso tiene razón, no le dan los números. Ahora, es un tema discutible el tema de los prestadores, porque si los servicios de transporte público de pasajeros fuesen adaptados, si fuesen realmente de muy buena frecuencia y de calidad el servicio de transporte, yo creo que muchas de estas empresas chiquitas, prestadores, no tendrían razón de ser. No tendrían razón de ser, porque la persona con discapacidad lo más seguro que tiene para viajar es el transporte público. Bueno, hablando de transporte público y hablando de Tucumán, a pesar de los miles de millones de pesos que aporta la provincia a las empresas prestadoras del servicio de transporte, la línea número 8 está hace varios días sin funcionar. Incluso hoy hay una reunión en UTA porque los trabajadores, los choferes siguen sin cobrar su sueldo. Llama poderosamente la atención porque nosotros vemos, vos generalmente buscas la información y comunicas cuántos millones se le da por mes en el boletín oficial, están plasmados. Ya 4.900 millones mensuales. Cuando sale en el boletín oficial es porque ya fue dada el dinero. Sí. Y a pesar de eso, la empresa, los empresarios, los dueños de la línea 8 se quedaron aparentemente con el dinero y no le pagaron a los choferes. No hay otra explicación. ¿Por qué no funciona la línea 8? ¿Por qué los choferes, a pesar que de todos los tucumanos, de nuestros impuestos, se le da el dinero para que no pierdan la fuente de trabajo, por qué los dueños de la línea 8 no le pagaron? Esa es la pregunta, y eso es lo que debe explicar también el sindicato. Tendría que haber empezado las denuncias con prelación. También son, en cierta forma, responsables de esto tardíamente de denunciar, porque ellos también reciben dinero, ya que la gente está afiliada al sindicato, los trabajadores reciben de lo que se paga en la provincia, y es el gran aportante para que haya un transporte público en Tucumán y los choferes cobren los sueldos. Entonces hay que defender los dineros de todos los tucumanos, y más para tener un servicio, como decís vos, tan importante. Y también en Tucumán, hablábamos en el bloque pasado del trabajo en negro. De Tucumán, el 50% de la actividad económica de los trabajadores están en negro. Incluso en el transporte público de pasajeros, ¿no? Que eso se sinceró en la pandemia, cuando iban a pedir los subsidios, y resulta que llevaban planillas salariales los empresarios, que más o menos en ese momento llegaba a 5.000 trabajadores, pero en realidad cuando uno cruzaba los datos con la FIP, no tenían más que 2.000 trabajadores en blanco, el resto estaba en negro. Bueno, yo me llamó la atención, hablando de Tucumán, también miren las declaraciones de
Domingo Amaya, que es secretario de Turismo, sí, donde numerosas veces se expresó, yo no lo lograba entender, pero dice Tucumán avanza, yo pensaba que hablaba alguien de Libertad Avanza, no, es él que está en el gobierno de Jaldo, y decía que Tucumán avanza. Yo creo que a Tucumán le falta obras, le falta gestión, y controlar estos recursos, por ejemplo, del transporte que vayan hacia los trabajadores, para que es precisamente para pagarle el sueldo. Le falta arreglar las rutas, le falta controlar la siniestralidad vial, que es terrible, que se denunció, incluso vos denunciaste que hay más discapacitados en Tucumán precisamente por la alta siniestralidad vial, porque hoy en los diarios de Tucumán, el lunes 8 de septiembre, se cuentan 5 muertos que hubo el día de ayer en las rutas tucumanas, y eso pasa obviamente por exceso de velocidad, pero muchas veces porque también faltan los controles policiales en la ruta, en la ruta 9, por ejemplo, de acá de San Miguel de Tucumán hacia las Termas no hay ningún radar. Una ruta que son como 100 kilómetros, debería haber 4 o 5 radares con la tecnología que hoy existe, o por lo menos drones que recorran y controlen. No existe nada, cosa que la persona cuando esté por dentro de la terma, bueno, señor, usted tiene acá la multa por haber ido en exceso de velocidad. No, nada, no hay ningún control, está abandonado la seguridad vial en Tucumán, entonces hay mucho por hacer. Entonces Tucumán no avanza con muertos en las rutas. Eso es lo que pasa, avanza con la contaminación, que la vemos desde el pedemonte tucumano. Vos subís ahí y vas a ver la contaminación que tiene la capital. Eso tiene un costo grande en salud para el sistema público, y que principalmente los ingenios son los contaminantes, digamos, y no hay ninguna política ambiental tampoco. Entonces hay que hacer mucho y Tucumán no avanza. A mí me llama la atención que repite tantas veces avanza Domingo Mayo. Que no se equivocó el partido. De la campaña anterior cuando estaba en Cambiemos. Me llamó la atención que se haya modificado la ley de contabilidad pública. Le ha dado facultades al Poder Ejecutivo para que dé plazos extraordinarios a los organismos que son receptores de fondos, ¿verdad? Donde vos vas a hacer trámite y pagar, ¿verdad? Como los juzgados de falta, el mismo IPLA, por ejemplo, son agentes de retención. Antes el agente de retención tiene la obligación de que en 48 horas que entra el dinero, tiene que depositarlo en la cuenta del Estado, tiene que rendir esa cuenta. Excepcionalmente, el Poder Ejecutivo, en este caso Osvaldo Jaldo, podía autorizar a través de decretos específicos a determinados organismos que hasta una semana pudieran demorar. Ahora la legislatura, a través de una ley, le permite al Ejecutivo a que pueda autorizar a esos organismos hasta en una demora de 20 días para el depósito de los fondos. Llama la atención que vayan a demorar tanto en tramitar el depósito. ¿Qué piensan hacer, muchachos, con la plata? La tienen al dinero, y hoy en día no somos mal pensados, pero existen, por ejemplo, no la podrían poner en plazo fijo al dinero un mes, pero sí podrían hacer cauciones que se hacen por 3, 4 días y ganar millones por los intereses. Espero que no hagan eso, digamos. Además no tiene por qué estar en la mano de ese organismo. El dinero ya tiene que estar en la tesorería de la provincia, pero no dejar para que se preste la especulación, para que se cree la duda. Nosotros ya estamos dudando por qué hicieron eso. Exacto. Y cuántos son los millones que se están retenidos esos 20 días. Hoy en día 20 días es mucho dinero en intereses, digamos, más con esta economía tan inestable. Aparte porque, ¿sabes qué otra cosa llama la atención? En esto, volviendo sobre el trabajo de la legislatura, que hoy la preside el contador Miguel Acevedo, es que constantemente las leyes que vienen aprobándose se lee la palabra emergencia en seguridad, emergencia en el servicio de transporte, emergencia en el servicio hídrico. Todo es emergencia, pero hace 30 o 40 años que están algunos funcionarios y son responsables de la emergencia. Quiere decir que han tenido gestiones desidiosas, deficientes, totalmente adversas para realmente un buen gobierno. Habla a las claras de que no son los mejores antecedentes para presentar después una propuesta o una lista de candidatos. Ojo con las cosas que estamos analizando, porque es importante esto, pensar por qué esta provincia de Tucumán vive en permanente emergencia con estas mismas personas que están hace casi 40 años en el gobierno. O si no, los organismos intervenidos. No hay participación ciudadana si los organismos están intervenidos.
Así que, bueno, digo, ahí tiene que también trabajar, tienen responsabilidad de las instituciones intermedias como la Federación Económica, la Cámara de la Industria, los colegios profesionales de la salud, abogados, arquitectos, contadores, sí, todos tienen responsabilidad. Ya hablamos en este programa, meses pasados, de lo importante de reforzar a las organizaciones intermedias, de que sean democráticas, de que tengan mayor participación en la sociedad, porque es lo que de donde salen después los futuros dirigentes también, pero si no tenemos miedo o nos hacemos cómplices del gobernante de turno, no sale nadie de las instituciones intermedias, como decís vos, de los colegios, de distintas asociaciones, todos son cooptados por un carguito, por algún beneficio personal y no pelean ni siquiera lo que le corresponde a esa organización a la que forman parte, y lo hemos visto con el Colegio de Abogados, que es lamentable la gestión que tiene acá en Tucumán. Pero bueno, es un ejemplo. Bueno, nos acompañan en el tercer bloque y ya volvemos. Ya volvemos.